origen de todo ministerio, de todo hombre de Dios, para ser usado por Dios, tiene que ser el enfoque principal. Ayuno, oración. O sea que si tú no tienes una búsqueda profunda, tú no puedes acceder a misterio, a portal en el mundo espiritual. Si primero no entra a lo que es el mundo espiritual por medio de la oración, lo que te da acceso a entrar al mundo espiritual es la puerta de la oración. No hay otra puerta, no hay otra vía sino la oración. La oración es que abre la puerta y te lleva directamente a conectarte con el trono de Dios y con la gloria de Dios. Amén. El hombre que no usa la puerta de la oración no podrá acceder a misterios sobrenaturales. Wow. La oración te conecta con lo sobrenatural, despierta los hábitos espirituales. Líder, ¿cuál fue el primer encuentro que tuviste con el Espíritu Santo de Dios? Amén. Los encuentros son poderosos. La gente tiene que entender que los encuentros con el Espíritu Santo se hacen de una sola forma, solamente buscando la conexión con Dios. Amén. El primer encuentro que tuve fue buscando a Dios encerrado en un ayuno. Amén. Tuve el privilegio de ser bautizado primero en lengua antes de ser bautizado en agua. Desde antes de ser bautizado en las aguas, ya el Espíritu Santo me había bautizado en lenguas de fuego. ¿Por qué? Por el nivel de búsqueda, los ayunos, ahí está el secreto, el ayuno y la oración. Yo me encerré pidiéndole a Dios que me llenara de su presencia. Yo tenía hambre como Samuel, que aunque no lo conocía, lo buscaba. Hasta que de un día se me reveló y me llenó de ese fuego. Y desde ese día ha sido impresionante lo que Dios ha hecho hasta hoy. O sea que para poder acceder a veces a niveles sobrenaturales, Jesús nos indicó a cada uno que ayunemos y que nos entremos en oración. Jesús mismo oraba mucho de madrugada. Ahí está el secreto. Si todo lo que un hombre de Dios puede recibir y puede ver a su alrededor como manifestaciones de milagros, sanidades, liberación, tiene que ver todo con una búsqueda constante en oración y ayuno. Jesús nos enseñó a principio de su ministerio, nunca salió al ministerio antes de salir equipado por el Espíritu Santo, preparado. La palabra habla del capítulo 4 de Mateo, que él fue llevado por el Espíritu cuando fue lleno. Entonces esa llenura lo llevó a él a lo que es buscar el poder del reino del Señor. Y mientras tuvo 40 días y 40 noches, dice, cuando salió de ese encuentro con Dios, de ese encierre con el Señor, entonces descendió en el poder del Espíritu. De manera que para poder acceder al poder hay que pasar tiempo a sola con Dios. Amén. Que tuvo que sacrificar su carne, sacrificar sus deseos humanos, sacrificar todo eso que le hace guerra a uno, sus apetitos, tal vez de querer estar en el público, pero él prefirió mejor pasar esos 40 días en el secreto con Dios, ayunando y orando allí para poder acceder a lo que es lo sobrenatural. Y dice la Escritura que él descendió en el poder. No es lo mismo entrar lleno por el Espíritu Santo que descender en el poder. No sé, el origen de todo ministerio, de todo hombre de Dios para ser usado por Dios, tiene que ser el enfoque principal. Ayuno, oración con Dios. Wow, eso está poderoso. O sea que si tú no tienes una búsqueda profunda, tú no puedes acceder a misterio, a portal en el mundo espiritual. Es imposible que alguien pueda operar, pueda tener acceso a lo sobrenatural si primero no entra a lo que es el mundo espiritual por medio de la oración. Lo que te da acceso a entrar al mundo espiritual es la puerta de la oración. No hay otra puerta, no hay otra vía sino la oración. La oración es que abre la puerta y te lleva directamente a conectarte con el trono de Dios y con la gloria de Dios. Amén. El hombre que no usa la puerta de la oración no podrá acceder a misterios sobrenaturales. Wow. La oración te conecta con lo sobrenatural, despierta los hábitos espirituales, te activa los sentidos proféticos, el tacto, el olfato, el oído espiritual. Todo eso lo hace a nivel de oración, el tiempo a solas con Dios, tener intimidad con el Espíritu Santo. De manera, llega un momento donde tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo literalmente. Puede ser caminando, puede ser mientras trabaja, puede ser mientras está ministrando, cualquier ejercicio que esté haciendo, el Espíritu Santo puede hablarte. Incluso si es una necesidad 911, él puede interrumpir algo que tú estás haciendo secularmente para que tú captes ese llamado y te mueva al lugar donde él quiere moverte. Wow. O sea que lo que trae efectividad en un ministerio es escuchar siempre la voz y la instrucción del Espíritu Santo de Dios. La instrucción del Ahora Espíritu nosotros Santo. queremos saber, profeta, cómo tú sabes
¿Cómo tú lo haces para lo que es tu familia, el ministerio y lo secular? Porque Amén. a veces eso satura mucho al predicador. Sí, es una buena pregunta. Es importante que todo el mundo escuche esto, lo que estarán ahí en la pantalla, los que están conectados y los que van a ver este video. Es importante, los hombres que tienen llamado. Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque influye mucho. Ya cuando el hombre está solo en el ministerio, comienza solo, hay un tiempo que es un tiempo exclusivo para Dios, un tiempo sin límites. Tú puedes encerrar los días que sea, buscar a Dios. Pero ya cuando tú entres en la parte de la familia, algunas cosas cambian. No es que la búsqueda, tú tienes que dejar de buscar a Dios. No, eso no se puede, porque lo que te entregó a ti familia fue la búsqueda con La Dios. búsqueda. Hay mucha gente que no entienden esto y oraron a Dios mucho, buscaron a Dios en los montes, en ayuno, oración, silicio, lo llevaron a Dios terrible. Y una vez que Dios le contestó esa oración que le dio familia, le dio esposa, casa, ahora se han acomodado en la casa y la familia y se han olvidado de los principios de Dios, se han olvidado del reino, de la búsqueda con Dios. Entonces es un problema. Hay que aprender a tener un balance. El apóstol Pablo habla y dice que nosotros podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Ven? Está hablando. Wow. Y Jesús nos enseñó y dijo que le demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es importante la familia, porque yo creo que el primer ministerio que Dios fundó en la Biblia no fue un ministerio profético, ni evangelístico, ni pastoral, fue una familia, Adán y Eva, nuestros padres. Amén. Lo primero que él hizo fue una familia, luego de ahí salió todo, de ahí sale el ministerio. Ahora, los que hemos sido llamados, al contrario, que hemos sido llamados a un ministerio, luego dimos a la familia, hay que aprender a tener un balance. Amén. Atender la familia, la palabra dice que el que se olvida de suplir para su casa es peor que un impío ha negado la fe. Tú no puedes dejar de suplir a tu casa, atender a tu esposa, si tienes hijos, atender a tus hijos. Tu rol como esposo, como padre de familia, nunca puede abandonarlo por un ministerio. Tienes que aprender a tener el balance de atender el ministerio y aprender a atender también a la familia. Como tu esposa, lo primero que tiene que saber es que tú eres un hombre de Dios, llamado por Dios, y que lo que tú tienes es porque Dios te lo ha entregado. ¿Ven? La mujer tiene que ser sabia y apoyar al esposo en esa parte. Muchos no tienen el privilegio con sus esposas de que puedan entender eso, pero los hombres que han tenido el privilegio de tener esposas que reconocen tu llamado, tu ministerio, son hombres exitosos. Yo no comparto lo que dice mucha gente, no, que después que se casó el ministerio se le cayó, no, es al contrario. Cuando tú entras en esa etapa, que es una etapa poderosa, la familia, tu ministerio en vez de menguar, tiene que crecer, tiene que expandirse, amén. Y conozco muchos ministros que su ministerio ha dado un giro 60 a 60 grado casi se puede decir. ¿Cómo? No en contra, sino a favor. Amén. Dios lo ha expandido, lo ha elevado a un nivel extraordinario porque la familia no le ha quitado esa hambre, esa sed, esa pasión y sobre todo esa responsabilidad. Otro punto importante, Cristo dijo que el que no se negare, deje casa, padre, hijo, hermano, esposa, reino, cualquier cosa por causa de él, no es digno de él ni puede ser su discípulo. Está hablando de que lo que Dios te puede entregar no te quite de que Dios tiene que tener el primer lugar. Tú puedes tener esposa, puedes tener hijos, puedes tener casa, puedes tener empresa, puedes tener familia, lo que sea, pero siempre Dios tiene el primer lugar. Amén. Dios es el primer lugar. Y Jesucristo nos enseñó todo eso, los principios, que busquemos primero el reino. Esta es la clave. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, luego las demás cosas serán añadidas. De manera que todo lo que podemos recibir después de un llamado, un encuentro con Dios sobrenatural, que son cosas que nos bendicen terrenalmente, pero la mayor bendición es la conexión con lo espiritual, con Dios. Amén. Eso tiene que tener siempre en primer lugar. Siempre, siempre. Wow, profeta. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la iglesia ahora en esta temporada? Porque dice la Biblia que Jesús dice, o sea, en el Nuevo Testamento, él dice que muchos no entendieron la visitación de él. Sí, y por eso lo crucificaron. Entonces ahora, la visitación de él, si hubieran entendido que él era el Mesías, el Salvador, no lo hubieran crucificado, pero realmente él tenía que morir para que toditos tuviéramos nosotros acceso a la gracia, al trono de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a la iglesia ahora, hoy en día ahora? Amén. Hay un mensaje central que no podemos pasar por alto, aparte de lo profético, muchas profecías que son bonitas, muchas palabras bonitas de motivación, tal vez de fortaleza, pero el mensaje principal o el objetivo principal del Espíritu Santo es que estemos preparados, santificados en todo el sentido de la palabra, porque una iglesia que no esté santificada no puede volar con él. Entonces, el trabajo que el Espíritu Santo, el mayor trabajo que el Espíritu Santo hace es santificar la iglesia constantemente, mantener la iglesia renovada en su presencia.
Tiene que haber una renovación, que no abandonemos el principio que tenemos, que nos mantengamos siempre con esa pasión, esa hambre. Entonces, el Espíritu Santo, dice la palabra del apóstol Pablo, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, sabiendo de qué tenemos necesidad. ¿Ven? Si la misma naturaleza aquí, por la redención de Cristo, por ser transformada, cuanto más nosotros. El Espíritu Santo nos enseña que debemos mantener ardientemente ese anhelo por la venida de Cristo. Entonces el Espíritu Santo no está en ti para hacerte rico, para hacerte famoso, para que tú tengas renombre, para que tengas empresa, para que tú tengas casa. No, Él está en ti para santificarte como iglesia, porque Cristo dijo que Él viene a tomarse a sí mismo y que viene a buscar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Entonces el trabajo mayor del Espíritu Santo es mantenerse santificando la iglesia constantemente, para que la iglesia tenga acceso el día que suena la trompeta a volar con Cristo y a ser transformada con Cristo. Ahora, la guerra de la iglesia es que se ha desenfocado un poco en buscar las cosas de Dios. El apóstol Pablo habla y dice que debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y que no pongamos las cosas en los ojos, en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, perecederas, pero las que no se ven son eternas. Entonces, la guerra que hay en la iglesia con el Espíritu Santo es que la iglesia muchas veces se enfoca, está buscando las cosas de abajo, y el Espíritu le está intentando a que busque las cosas de arriba. Hay una guerra entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu Santo en nosotros. Hay que aprender a lidiar con eso para que seamos cristianos bendecidos y seamos fructíferos en todo el sentido de la palabra. Wow, eso está poderoso ahí, profeta. Ahora, un mensaje ahí a cada uno de los ministerios, evangelistas, profetas, de güey aquí, que están presentes y que van a ver esta entrevista. Amén. Enviamos un mensaje a todos los hermanos, no solamente de güey, disculpa que te interrumpí, no solamente de güey, sino a todos los hermanos que nos van a ver de diferentes naciones, diferentes países, diferentes pueblos. El mensaje central es que te mantenga conectado a la fuente de vida, que es el Espíritu Santo, la palabra. Jesucristo es una palabra poderosa, y digo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando de la visitación o de la llenura del Espíritu Santo. Es como tú te enfoques en la palabra, vive la palabra, ama la palabra, camina con la palabra, cree la palabra, entonces el Espíritu Santo te va a llenar como un río de agua viva. Entonces, ¿cuál es mi mensaje central para todo ese público que está ahí, ministerio poderoso? Es que te mantenga conectado a la fuente, te mantenga conectado al Espíritu Santo. Que nada ni nadie de esta tierra te desconecte de la intimidad con el amado. Recuérdate que todo lo que tú tienes en tus manos, toda bendición que has recibido ha sido por Él. Eres la fuente de la bendición, eres la fuente de la vida, eres el sustento de tu llamado, de tu ministerio. Eres quien te sostiene hasta ahora de pie, de manera no puedes separarte de Él. Así que mi consejo es mantente conectado a la persona del Espíritu Santo todo el tiempo, y será bendecido en todas las áreas de tu vida. Profeta, ¿cómo avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios? Bueno, es buena pregunta, porque el apóstol Pablo en una ocasión, conociendo a su hijo Timoteo espiritualmente, que ya lo conocía, lo había formado, y dice que la palabra es que nuestro hermano Timoteo en un momento determinado, a causa de las influencias que lo rodeaban, a veces hay ataques de guerra que pueden hacerte debilitar en el espíritu, apagar tu fuego, objetivos que vienen con tal de verte caído, verte apagado, verte desconectado de Dios. Y el apóstol Pablo le solta y le da un consejo, amén, porque hay momentos que son de aconsejar. Le dice, te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios de fuego que está en ti. Dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, para avivar el fuego hay una sola forma. Como yo reitero, lo decía al principio, es la búsqueda con Dios, el ayuno, la oración, es lo que hace que tu fuego se mantenga ardiendo. No hay otra forma que usted pueda hacer arder el fuego de Dios en su vida si usted no vive una vida constante de oración. Saca tiempo para Dios, apartar un tiempo exclusivo para apartarte con Él, hablar con Él, adorarlo a Él, a sola. Jesucristo enseñó que a sola el Padre te habla, a sola el Padre te revela y te recompensa en público. La única forma de que tú avives tu fuego es que tú vuelvas al lugar donde tú dejaste el Espíritu Santo, vuelve al altar de nuevo, vuelve a la oración, vuelve al ayuno. Yo siento que le estoy hablando a gente que está ahí, que comenzaron encendidos, comenzaron prendidos, pero el fuego se le ha ido apagando por diferentes cosas, motivos. Tal vez la guerra que te ha rodeado, te ha apagado el fuego, te ha desconectado. Dios te dice, vuélvete al lugar donde tú tuviste ese encuentro conmigo, vuelve a la oración,
vuelve al ayuno, vuelve a intimar con Dios, así se aviva el fuego. Y yo le exhorto a todos los que están mirando esta transmisión, esta entrevista, que vuelva a avivar ese fuego, vuelve a hablar con Dios, a revelar, a temer misterios con Dios, a hablar en lengua, a temer profecía, visiones, sueños. Actívate de nuevo, activa eso que está dentro de ti. Ese fuego tiene que mantenerse ardiendo constantemente, como dice la palabra: subid al monte, cortad madera para que el fuego de mi altar se mantenga ardiendo constantemente. Es necesario volver a los montes, volver a los altares, volver a dar rodillas con el Padre a sola, volver a llorar, volver a gemir. Es la única forma de que podemos avivar el Espíritu Santo en nosotros, pasando tiempo con Dios. Profeta, ahora tengo dos preguntas. ¿Cómo acceder a los misterios y cómo acceder a la revelación de las escrituras? Porque leer la palabra de Dios sin revelación es como un carro que tú no le eches gasolina, se va a quedar. Sí, es como, bueno, leer la palabra sin revelación es como un periódico. La gente puede decir, conocimiento. Sí, yo leí un periódico, sencillamente de una información, ya tú la leíste, no provoca ningún efecto. Sencillamente tú leíste un comentario, una información, y todo se quedó allí. Por eso Cristo no nos mandó a leer, sino a escudriñar. Wow, hay una diferencia entre leer y escudriñar. El que lee, lee solamente por leer, pero el que escudriña con el sentido de recibir una revelación. Escudriñar es buscar lo profundo que está en la palabra, lo que está escondido, buscar el misterio, la esencia. Como te escudriña, tú no sueltas la palabra hasta que no te topas con la esencia de esa palabra, la enseñanza de esa palabra y la revelación de esa palabra. Por eso Cristo le digo, escudriñen bien. ¿Ve? Le hacía falta lo que ellos escudriñaron, le hizo falta más profundidad. Le digo, escudriñen bien las escrituras a los judíos, porque ellos no conocían al Mesías que está hablando con ellos, que era el mismo. Le digo, escudriñen bien las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera, si ustedes hubiesen escudriñado bien con misterio, con profundidad y revelación, me hubiesen encontrado a mí las escrituras, porque yo soy la profecía viva. Wow. El pan vivo, la palabra que descendió del Padre. Entonces, ¿cómo es posible que ellos escudriñaron, no se encontraron con Jesús las escrituras? Si él le dice, todos los salmos, los profetas, todos escribieron de mí. Entonces, había un choque porque ellos no entraron a la profundidad. Entonces, la palabra es espíritu, y para poderle entender y tener la revelación de ella, hay que estar en el espíritu. El problema de mucha gente que quiere acceder a los misterios de la palabra, pero quiere escudriñarla en la carne, buscar el misterio en la carne. Y dice el apóstol Pablo que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente hablando, porque el natural ni el carnal percibe las cosas espirituales. Nunca tú tendrás revelación de la palabra, que son espíritu, si tú no vives en estado espiritual. Primero tienes que buscar lo espiritual, y cuando tú entras a la palabra, le dice a Dios que te llene de sabiduría, de conocimiento, que te dé el espíritu de revelación de su palabra. El apóstol Pablo dice que ilumine los ojos de nuestro entendimiento. O sea, hay un entendimiento en nosotros que, si no están iluminados por la luz del Espíritu Santo, tú no podrás nunca entender el misterio de las escrituras, porque las escrituras es un misterio que está codificado, y hay que decodificarlo por el Espíritu Santo, que es el único que te va a hacer eso a ese nivel. Wow, profeta. Yo creo que hay personas ahí. Yo siento demasiado gloria en esta hora, amado. O sea que el conocimiento, uno no se puede quedar en el conocimiento, uno tiene que acceder a la revelación. Escudriñar, entrar a la revelación, las escrituras, a esa esencia. Cuando tú entras en esa esencia, cada vez que tú abres tu boca y hablas, tú lo que hablas es puro misterio, pura revelación, puro poder. Por eso Cristo dijo, por ustedes por la palabra estáis limpios, porque como tú vives la palabra, gravitas en la palabra, en el misterio, en el poder, en el conocimiento, en la revelación, en la sabiduría de ella, tú eres, amado, tú no eres mortal, tú no eres humano. Tú eres sobrenatural. Cada vez que tú hables, como cuando tú enciendes un fósforo. Y el apóstol Pablo dijo, Padre, yo te oro para que cuando yo hable tu palabra, me sean dado palabra con poder, sazonada con el Espíritu Santo. Wow. De manera, cada palabra que salga de nuestra boca tiene que salir sazonada con el Espíritu Santo, que la gente siente el impacto, la gente sea impactada, que el que esté endemoniado sea libre, que esté enfermo reciba un milagro, el que esté esclavo sea libertado en ese momento. Entonces, ahí está el impacto, el cambio, el poder de la palabra, como tú la vives, y puedes tener el acceso a la revelación de ella. Profeta, esto está profundo. Ahora nosotros queremos saber, ¿cómo traer el reino de Dios aquí a la tierra? Para ver milagros, para ver señales, para ver liberación, para ver lo profético, la ciencia. Porque
el evangelio no es religiosidad. Por eso que cada vez que Jesús decía y hablaba delante de las multitudes, le decía, se ha acercado el reino. O sea, el reino no es una religión, sino que el reino es un gobierno que se establece. Es una manifestación que se establece donde tú camines, donde tú llegas. O sea, ¿cómo traer ese reino y ese gobierno aquí a la tierra? Lo primero es que tú no puedes traer un reino que primero tú no vives y gravitas en él. Wow. Para tú poder manifestar lo otro, tienes que vivir en él, caminar con él y tenerlo a él. Dios. Lo primero que tiene que hacer la persona es vivir en ese reino, gravitar en ese reino y caminar con ese reino. Por eso Cristo decía, el reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros, pero era que él tenía el reino por dentro. Dios mío. Como tú logras convertirte en uno con el reino, funcionarte con el reino, entonces tiene acceso a manifestar ese reino. Pero todo esto, amado, para tú poder tener acceso al reino, es a base de muchos sacrificios. ¿Cómo? Que a veces la gente no quiere eso. Tú tienes que sacrificar tu propio deseo, tu propio yo, tu propia carne, tus pasiones. Tienes que hacer como el apóstol Pablo, que dice, yo pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, puro, santo y agradable. Y dice el apóstol Pablo, yo no estoy golpeando al aire, sino que yo golpeo mi propio cuerpo, porque tu mayor guerra está en tu propio cuerpo. Tu cuerpo no quiere que tú accedas a lo sobrenatural ni al reino. Entonces tiene que hacer que tu cuerpo esté doblegado, sometido a la voluntad de arriba de Dios. Entonces, como ya tu cuerpo muere en el deseo, entonces el reino se manifiesta en ti, porque Dios no puede habitar donde hay un reino todavía que está vivo operando, que es tu reino de ti mismo. Tiene que hacer morir tu propio yo, que es un reino que gobierna tu vida, para que entonces el reino de Dios sea manifestado. Por eso Cristo dice que estaba en un cuerpo de pecado, pero sin pecado, nunca pecó. De manera el pecado sobre él nunca tuvo poder, porque él hacía morir el pecado o el deseo por el poder del Espíritu. O sea, es que tú comienzas a ceder y entrar en el reino. Como tú ya vives en el reino, que ya tú andas sometido totalmente, que estás muerto a todas las cosas de este mundo, entonces tienes acceso a gravitar. Una de las cosas importantes que hay que enseñar a este tiempo, a las generaciones presentes, es que al reino no se sube, el reino se trae. Porque la gente está esperando subir al reino. No, yo quiero manifestar un poder como yo subo al reino. No. Jesucristo no sube al reino. Jesús trajo el reino. Jesús tenía el reino dentro de él. Por eso él decía, el reino de los cielos se acercaba entre vosotros, porque él tenía el reino por dentro. Él lo manifestaba no desde afuera, sino desde adentro. El reino tiene que estar dentro de ti, que habitar dentro de ti. Por eso él enseñó a los discípulos cuando fue al monte de la transfiguración. Dice la palabra que se transfiguró delante de él, porque en otro verso dice que oró intensamente, de forma que se transfiguró, su rostro se hizo otro y su vestimenta se hicieron blanca, más blanca que cualquier lavador que pueda emblanquecer una ropa. Y cuando él está en ese nivel, de repente dice la palabra que descendió una nube. Y en esa nube descendió Moisés y Elías. Si tú notas, cuando Jesús se transfigura, no fue que él subió al cielo, fue que él trajo el cielo. Él manifestó el cielo. Él no fue que subió el reino, él manifestó el reino, él lo trajo el reino. Ahí vinieron Moisés y Elías y trajo la nube que representa la gloria, como dice Ezequiel, que como la nube se metía en el templo, que representaba la gloria, dice que la casa era llena de toda la gloria de Dios, de manera la gente no podía ministrar, los sacerdotes no podían ministrar, y en esa nube estaba la poderosa voz de Dios. Moisés, cuando hablaba con Dios, hablaba a través de la nube, porque ahí estaba Dios. Entonces la nube representa la misma gloria de Dios y representa a Dios, y es tan así cuando cuando Pedro dice hagamos enramada, aparece la voz de Dios. Dios interrumpe ahí porque está hablando de un nivel de idolatría, está igualando a Jesús como Moisés y como Elías. Y él no tiene a nadie, no hay tal persona que pueda igualarse a Jesús. Eres incomparable, eres inmutable, eres todopoderoso, eres soberano, eres alfa, omega. O sea, no podemos igualar a Jesús con Elías, ni con Moisés, ni con ningún profeta. Eres mayor entre todos y siempre será mayor. O sea, cuando Dios escucha esto, dice que interrumpe la voz de Dios, dice, no, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Eroit. ¿Entiendes? Esta es una diferencia, que Jesús ni es Moisés, ni tampoco será Elías, que es el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad de manifestar el reino. Entonces el reino se manifiesta y se lleva a los lugares donde hay necesidad. Cuando Jesús caminaba, manifestaba el reino. ¿Cómo? Cuando el reino llega, algo importante, como el reino llega y tú lo manifiestas, viene para sanar, viene para libertar y viene para provocar salvación. El objetivo del reino principal es para traer salvación, liberación y sanidad.
Una gente que hable del reino tiene que manifestar salvación, liberación y sanidad. Es el único objetivo del reino, salvarte, liberarte y sanarte. Profeta J. Profundo, ahora nosotros queremos saber para terminar aquí, cómo codificar, cómo conocer la voz de Dios en medio de las multitudes, porque eso hay mucha demanda en el pueblo cuando tú vas a predicar a una provincia, vas a predicar a un país, ya que tú has salido de República Dominicana. ¿Cómo tú lo haces para identificar la voz de Dios, ya que en medio de las multitudes a veces al hombre de Dios le viene confusión? Amén. Ejemplo, a veces viene la voz, o sea, a veces está la voz de Satanás, está la voz de Dios y está la voz de tu alma. Sí, tu propia voz, la voz interior. Ajá, ¿cómo identificar que es la voz de Dios en medio de la multitud, habiendo tanta demanda, habiendo una atmósfera profética que Dios se está moviendo poderosamente? ¿Cómo lo haces para poder saber que es la voz de Dios que está siendo certera sobre ti? Amén. Y, bueno, no es tu voz o no es la voz de Satanás. Bueno, ahí volvemos casi a algunos ya principios que hemos aplicado anteriormente, que todo tiene que ver con pasar tiempo con él. Amén. Como tú pasas tiempo con él, es sencillamente, mira qué fácil es aprender a conocer la voz de Dios. Como tú pasas mucho tiempo con la gente, bueno, un familiar, o sea, tu madre, tu mamá principal, un ejemplo, que es un personaje principal en nuestra vida, que pasa mucho tiempo con nosotros porque es la que nos da luz, nos va desarrollando todo el camino de la vida, adolescencia, niñez y todas estas cosas. De manera, pasar tanto tiempo con tu madre, con tus padres maternos, tú pasas tanto tiempo con ellos que ya tu voz se queda grabada en tu oído, porque siempre está con él, siempre está con ella, siempre está a su lado, nunca te ha dividido, nunca te de otro lado. Entonces, el misterio está para conocer la voz de Dios y pasar tiempo con él. Llega a un punto tan importante, hablándote de la familia, en ese ámbito del hijo, la madre, lo que sea, whatever, que cuando tú puedes estar en un lugar y tu madre te llama, te da voces, Juan, un ejemplo, ya tu oído ya tiene una decodificación de esa voz. Y aunque hayan otras madres llamando a otros hijos, o hayan otras mujeres acompañando a tu madre que está llamando a ti, en medio de esa voz tú conoces y identificas la voz de tu madre. Porque ella fue la que te trajo, ella fue la que te dio a luz, ella fue la que te formó, la que te creó, la que te levantó, la que te vio crecer. De manera tu oído se grabó y conoce la voz de tu madre. Como ella te llama Juan, tú entiendes que tu madre te llamó. Asimismo es en el ámbito espiritual. Tú pasas tanto tiempo con Dios, tanto tiempo con el Espíritu Santo, que tú aprendes a discernir la voz de Dios. Un principio bíblico. Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y la siguen. De manera que las ovejas de Cristo, las verdaderas ovejas, escuchan la voz de Cristo porque la conocen. Porque dice que ellas también conocen la voz de los extraños. De manera que Jesús está enseñando que la verdadera oveja de él, que pasan tiempo con él, que viven para él, que están conectados con él, aprenden a conocer su voz. Y entre voces extrañas, ellos saben cuál es la voz de Dios y la voz de los extraños. Por eso la gente que pasa tiempo con Dios no se deja confundir fácilmente por voces, ni por su propia voz interior, porque hay una voz que te habla, la voz del alma, de la conciencia, que puede confundirte, que la voz del corazón, tal vez por eso dice el corazón es engañoso, que no conocerá solamente Dios. Puede hacer que tu voz interior te hable y te diga, esto es así, 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 o tú sientes que una profecía de parte de Dios y no es Dios, tal vez tu voz interior. Pero como tú aprendes a pasar el tiempo con Dios, tú aprendes a conocer la voz de Dios. Es importante eso, pasar tiempo con el Espíritu Santo, pasar tiempo con Dios, y cuando tú pases tiempo con él, decirle al Señor que te enseñe a discernir su voz, que en medio de muchas voces, de bullicio, de multitud, de escándalo, tú puedas escuchar su voz. Amén. Los profetas escuchaban la voz de Dios. Los discípulos aprendieron a discernir la voz de Dios. El Espíritu Santo le habló a Pedro en la azotea y le digo, no temas en recibir los hombres que vienen, porque soy yo que le envío, ve con él. Entonces, Pedro conocía la voz del Espíritu. Hay otro profeta que dice que la Biblia que le habló, se me olvida el nombre de ese profeta, que fue el que fue donde Pablo
donde Saulo todavía, y le habló, le dijo, pon la mano sobre él, Ananías. Entonces Ananías escuchó la voz de Dios, conoció que era Dios, recibió la información y le transmitió la información a Pablo Saulo. Él le llevó, ¿por qué? Porque él ya conocía la voz de Dios, el profeta, el hombre de Dios que ora mucho, incluso no tiene ni que ser profeta para conocer la voz de Dios. Todo como vega, como hijo, tenemos que aprender a conocer la voz de Dios. ¿Ven? ¿Cómo? A través de la intimidad, pasando tiempo con él. Mientras más tiempo pasa con él, más te parece a él, más habla como él y más aprende a conocer su voz. Ese es el objetivo principal. Amén, amén. O sea, esto estuvo poderoso, profeta. Amén. Denle un mensaje ahí a la persona que estarán ahí conectadas. Bueno, no, ha sido de gran bendición estar en esta tarde contigo. Dios bendiga tu vida, bendiga tu ministerio, lo haga prosperar en todo el sentido de la palabra. Gracias por la invitación. Una vez más nos despedimos y le soltamos a todo el público en general, cristiano del Señor, que no sea religioso, sino que sea una vasija, que sea hijo de Dios. Que como usted es hijo, tendrá todos los privilegios y beneficios del reino de los cielos. Amén. Los verdaderos hijos de Dios son los que van a heredar el reino. Así manténgase como hijo y manténgase cerca de la presencia del Espíritu Santo. No se aleje del altar. Y si se alejó, vuelva a ser Señor. Esas son todas mis palabras para usted. Volvámonos a Dios y a la pasión con Él de nuevo. Amén y amén. Hasta la próxima.